Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora 12 del día a través de KW Continente, cadena nacional efectiva. Aquí no hay chance, aquí la señal es clarita para toda la geografía nacional. Estamos también en YouTube, en Spotify y en Instagram, aquellos que nos quieren ver y escuchar. Hoy iniciamos la semana con los de siempre, lo mismo de siempre, dice Eduardo Castillero Lange, mi primo querido y adorado. Buenas tardes a la audiencia de KW Continente. Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de KW Continente. Gracias una vez más al Señor por tenernos vivos hoy. Hoy tenemos invitado al licenciado Guillermo Willy Cochés. Buenos días, Agustín. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Alfonso. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, y este servidor Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Para muchos que les mortifica ese conde del Vigo. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! No, tendría que hablar con el primo hermano mío, Alfredo Castillero Calvo, para que les explicara por qué conde del Vigo. Así que yo lo sigo diciendo porque ya él me dio la explicación a mí. Bueno, Willy, hoy yo quisiera, hemos tenido varios aquí hablando sobre el tema de la minería, de la minera, de First Quantum, pero todavía yo no estoy claro en los puntos que son de verdad que lesionan tanto la soberanía, el territorio, etcétera, etcétera, y si se habla de clave colonialista. Yo quisiera que tú nos puntualizaras exactamente qué es lo que más te mortifica a ti. Bueno, mira, te agradezco mucho la invitación. Quiero comenzar por unas declaraciones que le oí a Rubén Castillo, presidente del CONEP, que decía que si no se firmaba el contrato con Minera Panamá, iba a poder presentar una serie de demandas internacionales contra el país. En primer lugar, aclaro, y es la misma posición de Martín Torrijos, de que nosotros, mientras el país no lo decida de otra forma, no estamos en contra de la minería. Creo que estamos a favor de la minería responsable. Sin embargo, pensar que nos van a demandar internacionalmente con un contrato totalmente lesivo a nuestra nacionalidad, a nuestra soberanía, que ya tiene demandas en la Corte Suprema de Justicia porque lo han llevado de una forma irregular, violatoria de la ley y violatoria de la Constitución. Trataré de ser lo más didáctico sobre las normas que violan la Constitución. En el preámbulo del contrato entre Minera Panamá, que no es First Quantum, observen, no estamos contratando con First Quantum, sino con Minera Panamá. O sea que si Minera Panamá, una compañía local, quiebra, First Quantum dirá yo no tengo nada que ver con eso. O sea, deberíamos estar negociando con la dueña de la mina, no con la compañía, la versión jurídica que tiene para Panamá de la mina, o sea, Minera Panamá. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero mencionar que en el preámbulo del contrato se menciona que se está haciendo un nuevo contrato, y lo voy a poner entre comillas porque no es un nuevo contrato, y voy a explicar por qué. En base a que la ley 9 que creó de 1997, que creó el contrato, que configuró el contrato minero entre Minera Panamá y el Estado panameño, fue declarado inconstitucional. O sea, partimos de cero. No hay contrato. Sin embargo, el estudio ambiental de 2011, que convalida ese contrato, lo dejan válido. O sea, si la ley 9 y todo lo que ella llevaba consigo, el contrato, el estudio de impacto ambiental, se declara nulo, todo queda nulo. Sin embargo, ellos reviven
¿Para qué lo reviven? Para no tener que hacer un nuevo estudio ambiental en 2023, lo cual es violatorio a la ley. Y de seguro que apenas ese contrato se apruebe en la Asamblea, porque lo van a aprobar de Fidanqui a Toledano, vendrán demandas. Otra cosa, no hay contrato, es un nuevo contrato y no hay licitación. Ya hay una demanda en la Corte por el abogado Roberto Ruiz Díaz, que señala de que si querían hacerlo sin licitación, debieron haber aprobado una excepción de licitación, como se hace en todos los casos, pero en este caso no lo hicieron por el apuro que se ha tomado en hacer. Otra violación de nuestra soberanía. Resulta ser que la minera puede solicitar en forma permanente que no haya ningún vuelo o sobrevuelo sobre las instalaciones de la mina. En forma permanente. Entendemos que va a haber ocasiones que es peligroso hacerlo. Por ejemplo, cuando hay explosiones, detonaciones para sacar tierra, piedra, etc. Sin embargo, ellos lo hacen en una forma permanente. Ese es algo soberano de nosotros, como lo dijo Martín Torrijos en la carta que le envió a la Asamblea Nacional cuando explicó el por qué estaba opuesto al contrato. Eso, 3.000 metros son 3 kilómetros. O sea que nadie va a poder pasar por allí. Como usaste la palabra enclave, eso es una de las formas de mantener el enclave. Otra gravísima, y voy a decir cuál es. En nuestro país, al igual que en los países serios, los organismos internacionales como Gafi, no ahora que están más exigentes, desde hace mucho tiempo, los bancos, las compañías de seguro, las compañías de valores, tú que conoces bastante de seguro, tienen una norma que dice: cuando tú vas a vender un banco o vas a vender parte de un banco o vas a tener accionistas nuevos de un banco, vamos a dejarlo en banco, tú le tienes que avisar a la superintendencia de banco, la superintendencia bancaria. Y no es para que ellos tomen nota, no. Si yo tengo acciones de un banco y se las voy a vender a Eduardo Castillero, ellos van a decir: espérese un momentito, déjeme investigar quién es Eduardo Castillero. ¿Para qué estas normas? Para evitar que nuestro país sea infiltrado por las mafias, el narco, etcétera. Eso pasa en las compañías de seguro, eso pasa y a pesar de todas esas cosas, a veces ha habido escapes. Ya recordamos el caso de Banaico, de algunas compañías de seguro que han quebrado porque no fueron investigadas adecuadamente. Sin embargo, esta regla, que hoy más que nunca la exigen a los abogados, que deben saber quiénes son los dueños de las empresas, no se aplica para Minera Panamá. En una de las cláusulas del contrato dice que a discreción de Minera Panamá se puede considerar la participación accionaria de los dueños de Minera Panamá como un asunto de información privilegiada, o sea que no la pueden dar. ¿Por qué esta maraña de ocultismo que están sembrando y que nos afecta con las listas negras y grises de Europa? ¿Qué van a decir ellos? Si estamos pidiendo transparencia y lo que están es buscando formas de evitar la transparencia. ¿Por qué esto? Porque el artículo 290 y el artículo 3 de la Constitución Nacional señala que el subsuelo de la República de Panamá no puede ser dado en dominio a empresas o naciones extranjeras. Hay 3 empresas, China, Coreana del Sur y de Singapur, que tienen participación accionaria en la minera. Esto es violatorio de la Constitución. Entonces, este es un contrato, a mi juicio, hecho a la ligera.
un contrato que nos dice que no va a tener más tierras de las que ya tiene. Y ustedes vieron el video que yo les envié sobre la experiencia de los campesinos de Coclé del Norte, donde los cambian de lugar, les quitan la vida que llevaban, les prometen el cielo y la tierra y no les dan todo lo que les prometieron. O sea, el contrato les permite a la minera dos cosas. Una, solicitar más tierras estatales. Y dos, solicitar tierras privadas. Y si el privado no le da la tierra, al considerar ellos que esa tierra es necesaria, le piden al Estado que la expropie y la indemnice. Pero ya sabemos cuál es la indemnización. Ya vimos ese testimonio tan dramático de esa indígena, dueña de tierras, y que lo explicó muy bien, con mucho dolor en su alma, que la sacaron de una comunidad y ahora carece de todo lo que tenía donde vivía antes. Entonces yo creo que estamos frente a un convenio, un contrato, que vuelvo y repito, no es que queremos que se cancele, no es que queremos que se vaya a la minera, sino que se haga justicia a Panamá y se haga respetar a nuestro país. A mi juicio, lo que hemos logrado con este convenio negociado por panameños, Federico Alfaro y Ramón Martínez son los ministros que han representado a Panamá, lo hagan no como lo hizo Bruno Varila en 1903 sin ninguna autorización. Estamos regresando a que nos vuelvan a poner el mote de República Bananera, donde los intereses de las transnacionales se imponen al criterio de los panameños. Vimos al presidente de la República cuestionando a José Echevarría por el libro que acaba de sacar, El contrato de Minera Panamá, los que no lo tienen, el que se refiere al nuevo enclave de Panamá en el siglo XXI y que tiene opiniones de Marcel Salamín, Jorge Richter, Ricardo Alberto Arias, Felipe Argote, Ricardo Bermúdez y tantos panameños importantes que nos dicen este convenio pudo haber sido mejor y no lo quieren aceptar. Y eso es peligroso porque, contrario a lo que dice Rubén Castillo, de que vamos a tener, si se van, la minera va a tener, nos va a poder demandar internacionalmente, vamos a tener toda clase de demandas locales, porque todo lo han hecho mal, todo lo han hecho apurado. ¿Cómo es posible que el Estado incluya en el convenio que ellos, de la plata que nos tienen que dar, hay que pagarle al Seguro Social, hay que darle a los jubilados, hay que darle al Ministerio de Educación, etcétera? Esa es una prerrogativa panameña. Vamos a suponer que hay una desgracia nacional, pero esos fondos no se van a poder utilizar porque ya están comprometidos con la minera para algo en particular. No me parece correcto. Y verdaderamente creo que se pudo hacer un convenio muchísimo mejor del que hemos tenido. Bueno, Willy, pero es que en realidad nosotros podríamos llamar a una licitación, no es que se vaya a la minera, y la licitación va a contemplar la compra de los activos y de todo lo que ellos han desarrollado, pero que se vayan, porque nos han jugado sucio y que vienen otras que a lo mejor vamos a negociar un tratado, un convenio con muchísimas más facilidades e ingresos. Mira, el presidente Cortizo dice que buscaron asesores extranjeros. Si es verdad que buscaron asesores extranjeros, todo lo escrito en minería lo ha hecho Perú, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Canadá, donde las regalías que se le pagan al país no solamente son mucho más sustanciosas de las que se pagan aquí, o de las que paga por minas más pequeñas, paga más First Quantum en Zambia y en otros países africanos. Sin embargo,
Si todos esos asesores vinieron aquí, no aprovechamos. Lo de la minería no es algo nuevo que se va a escribir, ya se ha escrito por países como Chile y el Perú, que dan cátedras en esta materia. Si nosotros tenemos recursos minerales, debemos sacarle provecho a los recursos minerales, pero para Panamá. Es verdad que ellos tienen la tecnología, es verdad que ellos tienen el financiamiento. Sin embargo, hay una realidad. Ustedes saben que la mina de Panamá le sirve de garantía a First Quantum para poder obtener préstamos en otros países, cuando esa mina nos debería servir a nosotros para obtener mayor financiamiento a un menor costo. Ah, no, le beneficia a First Quantum. Entonces, Willy, ¿sabes cuál es el tema, Willy? Lo que pasa es que la rentabilidad que ellos han sacado con este desgobierno es de tal magnitud que evidentemente cuando ellos presentan sus informes financieros, los bancos van a decir, tú ganas demasiada plata. Y estoy un poquito de desacuerdo con lo que dijo Alfonso cuando dijo que esta empresa ha sido desleal. Es que los desleales no han sido la empresa, es el gobierno que ha sido desleal hacia el país, no la empresa. Y que cuando ellos vinieron acá, los asesores o esta gente que conoce de minería, no iba a ser vinculante, solamente iba a tener un parámetro para ver cómo estaba el tema. Pero como hay un negociado, que hay que decirlo, que acá hay mucha plata por delante, mucha plata en juego, que eso es lo que ha llevado a este contrato leonino, y no es tanto como que ellos, la empresa ha sido injusta con Panamá, no. Aquí lo injusto es el gobierno actual y pretendiendo la Asamblea aprobar ese contrato leonino a como dé lugar. Por eso es que hoy hay una gran marcha para evitar precisamente la presión de que eso no se llegue a firmar. Bueno, mira, yo creo que voy a ser un poco más general, Agustín. Este gobierno no es el único. Esto de Minera Panamá viene desde el gobierno de Martinelli, siguió con el gobierno de Varela y concluye con este gobierno. Cuando la Corte Suprema decretó, poco antes de que la Corte Suprema decretara la nulidad del contrato, el gobierno de Varela envió un proyecto a la Asamblea Nacional para renovar el contrato manteniendo el irrisorio 2%, y el PRD en aquella oportunidad dijo, no señores, no vamos a firmar ninguna prórroga a un contrato tan lesivo, vamos a hacer un contrato nuevo. Después vino lo de la Corte Suprema de Justicia, o sea que el PRD ha faltado a su palabra, ha faltado a la lealtad que deben tener a sus principios, cuando ahora va a entregarle a la minera, y hace 4 o 5 años cuando Varela presentó el contrato de renovación, ellos dijeron no. Entonces, creo que aquí hay dos perjudicados políticamente, porque todas estas son situaciones políticas. Como dije al inicio, lo van a aprobar de todas maneras, vendrán toda clase de demandas, la Corte Suprema de Justicia tendrá que ver qué hace, porque las violaciones constitucionales son tan evidentes y ya han sido señaladas. Ya hay una demanda, ya dije, por Roberto Ruiz Díaz, sobre se acabó, habrá una nueva licitación, no la hay. Bueno, busquemos la fórmula legal que permite la ley de contrataciones públicas, una exención de licitación por X o Y Z motivo, y se explica. Sin embargo, se obvió eso sin ninguna explicación, y ahí hay una violación. Igual la violación que acabo de señalar del estudio de impacto ambiental. ¿Cómo vamos a aprobar en el 2023 un nuevo contrato en base a un estudio cancelado por el contrato de 2011, cuando las condiciones ambientales de 2011 son totalmente diferentes a las condiciones ambientales de 2023? Es una cosa totalmente diferente. Entonces yo verdaderamente creo que estamos ante una situación de mucho peligro, porque se puede hacer un buen contrato. ¿Quién dice que no? Creo que el país requiere de una política minera, porque, vuelvo y repito, si Chile es un país democrático y tiene uno de sus principales recursos naturales, la minería, busquemos la manera de que esto sea lo más positivo para el país, pero no como estamos haciendo ahora,
engañando y mintiéndole a la gente, como en esto de que se le van a dar más tierras. Ahí lo dice Martín Torrijos en su carta al presidente de la Asamblea sobre la mina. ¿Cómo es que dicen que no va a haber más tierras y le están dando permiso, no solamente de tierras estatales, sino privadas? Y si el privado no quiere dársela, la expropian. Y sabemos lo que es la expropiación. Sabemos lo que eso significa. Pero hay una cosa, Willy, con la demanda a la Corte y la Corte haber dictaminado que ese contrato era... ¿Cuál fue la demanda que yo no recuerdo exactamente? Era sobre el contrato que no era... La demanda... no era legal. La demanda declaró inconstitucional la ley 9. La ley 9 era lo que le dio vida al contrato. Entonces, al declararse inconstitucional la ley 9 de 1997, el contrato contenido en esa ley se declaró inconstitucional. Y todo lo que había ahí dentro, inclusive el estudio de impacto ambiental. Lo que pasa es que han buscado el camino más corto para evadir la ley, y todo eso les va a reventar en la cara, o no se dan cuenta, porque este es un gobierno, pasa? Digo, como decía, esto le va a perjudicar a los PRD porque se comprueba que no han sido fieles a su compromiso cuando Varela presentó el convenio. Le va a reventar en la cara a Rómulo Rux, que ha dicho que este contrato es bueno y que él fue el negociador del contrato anterior que fue declarado inconstitucional y que en este ha pedido licencia y no tiene nada que ver porque él representa a Morgan y Morgan. Entonces, creo que estamos frente a situaciones muy delicadas que no se pueden ver con cariz político, sino con cariz nacional. Vuelvo y repito, no estoy en contra de la minería responsable. Martín Torrijos lo ha dicho. Creo que lo que tenemos que hacer es suspender este contrato, no aprobarlo en la Asamblea y iniciar un proceso de negociación más serio y más comprensivo. Claro. Esta es la posición de Martín Torrijos. No que se vayan de aquí, no seamos ilusos, no seamos ilusos. Yo sé que hay gente que dice minería no. Yo no estoy en esa línea. Yo sí creo que si tenemos una riqueza debemos explotarla. Porque claro, en 1903, en 1880, cuando los franceses vinieron aquí y dijeron vamos a partir el país para... Me imagino que hubo gente que dijo, no, ¿cómo vamos a partir el país? Bueno, es una realidad. Es una realidad. Nosotros tenemos una riqueza, la hemos explotado desde el Canal de Panamá. Esa es otra cosa. El contrato permite a la minera desviar ríos para la utilización de la mina. Sin embargo, al mismo tiempo que oímos eso en el contrato, oímos la reclamación de Ricardo T. Vázquez, administrador del Canal de Panamá, que dice, señores, no hemos visto el efecto, no lo hemos podido analizar, el efecto que la mina tendrá en el Canal de Panamá. ¿Cuál es el apuro? ¿No les parece que es básico que el Canal de Panamá diga, bueno, a nosotros nos parece que esto de la mina nos va a afectar en este y en este punto? Ah, no, aquí está, cada uno está nada más pensando en su mina, olvidándose del efecto que va a tener en el resto de la población. Hay una cosa, y si este contrato fuera aprobado, ya la Corte declaró inconstitucional y ellos siguieron sacando cobre y oro. ¿Qué efecto tendría? Siguieron sacando cobre, oro, molibdeno por 2 años y sin reportar a nadie. Hay otra cosa que... Digo, sí, porque te explico una cosa. Panamá no tiene el equipo necesario para supervisar lo que hace esa mina, como sí lo tiene Chile, por ejemplo, que tiene una empresa que se llama Codelco, que tiene la capacidad de supervisar lo que hacen las minas. Pero en este convenio, en este contrato, miren ustedes hasta dónde llega la ingenuidad
de nuestros negociadores. Dicen que tienen 13.000 hectáreas, pueden ser más por lo que acabo de explicar. Dice que emplean 6.000 personas. Sin embargo, en el contrato nada más se le permite al Estado panameño llevar 6 personas a trabajar dentro de la mina para que vigilen lo que produce la mina, para que reporten las incidencias ambientales, para que hagan de juez de paz, para que, imagínense, 6 personas nada más. ¿Qué capacidad van a tener esas 6 personas? Tendrán que ser 6 Superman para poder atender una extensión de terreno tan grande, para poder cumplir con todas las funciones que les exige el vigilar ese convenio. O sea, nosotros hoy sabemos lo que Minera Panamá produce, no porque haya gente allá adentro mirando qué es lo que produce, sino porque ellos reportan, sabrá Dios si todo lo que hacen, lo reportan a la Bolsa de Valores de Canadá. Y allá nosotros, porque eso es público, lo vemos a través del Internet, pero no porque Panamá tenga la capacidad de tener control de lo que hacen o no hacen. Les damos la facultad de tener un puerto, inclusive de cobrar peajes por ese puerto, como si fueran soberanos. Le estamos cediendo actuaciones propias de un Estado a un particular, como eso de decirle, bueno, antes de yo darle, y hay otra cosa muy importante, si el valor del cobre baja, la mina puede cerrar 4 años seguidos, y en esos 4 años seguidos no nos dan un centavo. Digo, verdaderamente, escarbando el convenio tiene tantas cosas que son lesivas a nuestra soberanía, que son lesivas al buen sentido del panameño, que repito, estamos quedando como una nueva república bananera y ganándonos un prestigio internacional horrible. Si ya lo tenemos por el piso, esto nos va a poner peor por esa falta de control de quiénes son los dueños de la minera. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos, porque es exclusivo de ellos, decirnos o no, y ellos lo pueden prohibir como si fueran una entidad? Esa es información reservada. No, señores, eso no puede ser. Claro, tenemos el Consejo de Gabinete, que es información reservada, porque no la van a tener, ellos dirán. Así es. Así es. Pero también se dice que los 375 millones de dólares solamente serán por 3 años. Claro, porque no se sabe cómo va a estar el precio del es que mucha gente no sabe el porqué del 2%. Cuando se puso el 2% en 1997, aquí nadie pensaba que se iba a sacar una onza de cobre. ¿Por qué? Porque el precio del cobre en ese momento estaba muy por debajo inclusive quienes invertían tomaban un gran riesgo porque el precio del cobre estaba muy bajo. El precio del cobre ha subido muchísimo y el cobre se ha convertido en un material estratégico para los países. Por eso China tiene tanto control buscando control del cobre. Aquí se han hecho propuestas muy interesantes, por ejemplo, crear una empresa mixta donde el Estado sea el dueño del 49% y como fue Cleveland Wireless. Esa fue una idea de Ernesto Pérez Valladares y que ha dado resultados, porque Panamá, sin haber aportado un centavo, es dueño de la mitad de la empresa de teléfono y es dueño de la mitad de las empresas generadoras de energía. Entonces, han habido toda clase de propuestas. Sin embargo, ahora vamos a la... Hoy comienza la discusión. Yo soy uno de los que estoy apuntado. Yo les he explicado a ustedes el caso que yo tengo con la minera. En el año 2010, la minera pidió 7.500 hectáreas más. Se las negaron. El MEF
que administraba las tierras en ese momento, se las negó. Apelaron a la entidad que reemplazó a la Administración de Tierras del MES, la ANATI, la Administración Nacional de Tierras, la Autoridad Nacional de Tierras, y ANATI se las negó. Pero Minera las usó de todas maneras porque están por encima de la ley y los gobiernos la han permitido. Cuando le preguntó en marzo de este año la periodista Flor Misrachi a Manuel Aispurúa, el representante legal de Minera Panamá, que cómo era posible que habían usado 7.500 hectáreas y se las habían negado y las seguían usando. Bueno, es que todavía está pendiente mentira. Entonces cuando ella le pregunta, bueno, ¿y ustedes para qué hicieron la petición? Si le iban a usar de todas maneras. Bueno, para tener un papel en la mano. O sea, se han burlado de nosotros. Y nosotros nos hemos dejado. Por eso yo comparto con Agustín, pero lo hago extensivo a los tres gobiernos. Por ejemplo, con Varela, ellos violaban, y siendo ministro Luis Ernesto Carles, hoy uno de los que va a aprobar el contrato, les permitían a la minera tener más trabajadores extranjeros que los que le permitía el porcentaje del Código de Trabajo. ¿Y por qué? Sí. Una pregunta, Willy. ¿Se congeló o soy yo? Willy, una pregunta. ¿Qué pasa con el tiempo 1997 a la fecha que fue ilegal el contrato con ese dinero que ha hecho la minería? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo queda el tema? Porque lo que se ha sabido es que la esencia, aparte del cobre, que es pura dentro de la extracción de minerales, es el oro, y que eso ellos han estado sacando oro constantemente, sin aprobación, sin autorización. Y esas serían mis dos preguntas que yo te hago. ¿Qué pasa con ese dinero que ellos hicieron ilegalmente? Y una observación, esto nació ilegal desde Toro Valladares. ¿Por qué lo digo? Porque la respuesta que dio el señor Valladares en su momento para mí fue una respuesta infantil cuando él dijo, bueno, nosotros cogimos el 2% porque nosotros no sabíamos minar, y bueno, si eso era lo que era lo mejor. Un hombre tan inteligente, con una respuesta tan infantil, decir que él no sabía y que él creía conveniente que ese 2% era bueno. Así que esa es mi observación y las dos preguntas que te hice con anterioridad. Bueno, yo no comparto tu opinión, Agustín. Cuando en el contrato de 1997 se puso el 2%, debemos darnos cuenta de qué tiempo demoró para que la mina estuviera en producción. La mina tiene 3 años de estar en producción, o sea, de 2020 a la fecha, 2020, 21, 22, 23. Se demoraron prácticamente 23 años desde firmado el convenio en 1997 hasta 2020 para producir una onza de cobre. Quizás antes, 2019. O sea, en todo ese tiempo la empresa lo único que tuvo fueron gastos. No había ninguna recuperación. Entonces, por eso es la respuesta de Ernesto Pérez Valladares. No es que no se sabía, sino que a esas empresas, desde el momento que tú le das la concesión al momento que ellos te producen una onza de cualquier material, pasa mucho tiempo. En este caso, más de 20 años. Entonces, por supuesto, ahora es el momento de renegociar. Hay otro asunto. Si se hubiera renegociado el contrato, era por 15 años. Y al final del contrato, la mina era panameña. Ahora le están dando 20 años más. Renovable, 20 años más. O sea, le estamos dando 40 años, cuando en 15 quizás, o menos de 15, porque ya hubieran pasado 2 o 3, la mina hubiera sido totalmente de propiedad nuestra. Vuelvo y repito, las condiciones por las que han negociado este convenio son totalmente nefastas. No nos conviene. Bueno, yo no sé si tú quieres entrar en el tema político, Willy. Mira, a mí me parece el tema político muy interesante, y este es un tema, el de la minería, que va a tener incidencia política. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional que preside
que copreside Nito Cortizo con Gaby Carrizo, porque por más que uno diga que Gaby Carrizo es el candidato, también es el gobernante. Y entonces nos damos cuenta que a cada momento se cambia de sombrero, como que represento al Estado aquí, pero soy el candidato acá. Cosa que me parece absurda que se pueda permitir en nuestras leyes electorales, que un funcionario con mando y jurisdicción y con ese poder como un vicepresidente de la República al mismo tiempo sea candidato. Me parece un absurdo político en cualquier democracia. El gobierno va a salir perjudicado porque este es un convenio muy negativo y la población lo sabe. Pero también va a salir perjudicado todo aquel candidato que defiende el convenio, el contrato, como lo es Rómulo Rux. Y Rómulo Rux lo entiendo. Él dice, yo he vivido de mi profesión toda la vida. Otros, y se defiende diciendo que otros expliquen dónde saca su dinero. Yo la saco de Morgan y Morgan. Bueno, Morgan y Morgan es el abogado de la minera y por eso Rómulo Rux está a favor del convenio. Él personalmente negoció el convenio de 1997 que fue declarado inconstitucional. O sea, él ha estado vinculado con ese proceso todos estos años. Entonces, yo creo que ha habido posiciones muy claras de parte de Ricardo Lomana, de parte de Martín Torrijos, de parte de José Blandón sobre lo que se quiere con la minería. Pero en este momento vamos a hablar de lo que yo veo en el país. Yo pienso y reitero lo que he dicho desde hace mucho tiempo en esta misma emisora. Creo que Ricardo Martinelli no va a correr. No va a correr por diversas razones que no vamos a entrar ahora a analizar. Una es la parte judicial, otra es la cuestión anímica de él. Y realmente es preocupante todo lo que está pasando a nivel local con su candidatura y todas las cosas que se dan alrededor de la misma. Sin embargo, pienso que a medida que pasan los días, hasta el 30 de septiembre, que es el último día para anunciar alianzas, creo que se vislumbraba hace una semana una alianza entre Cambio Democrático, panameñismo y país. Sin embargo, con las declaraciones y las confusiones que han habido, me da la impresión que esa alianza se ha disipado. Esa alianza ha sido afectada por declaraciones extemporáneas de uno de los miembros de la alianza y podría ser que no cuaje al final. Ese sería un grupo. El otro grupo sería el de Martín Torrijos, que creo que cada vez está consolidándose más. Y lo digo ¿por qué? Porque, y voy a usar una palabra muy panameña, la cabreazón que existe con los partidos políticos en Panamá es tan grande. Por ejemplo, Rómulo Rux nos habla de que vienen mejores tiempos. ¿Vienen mejores tiempos con quién? Con los mismos diputados que estaban antes con él y que han tenido una mancha de corrupción, como es el caso de Tito Afú o de Manuel Cohen en Chitré. Digo, verdaderamente no entiendo cómo nos pueden vender que viene algo nuevo, cuando es lo mismo del pasado y que tanto es repudiado. En ese sentido, ¿por qué pienso que la candidatura de Martín está cogiendo más fuerza? Porque cada vez aglutina más a la gente descontenta, no solamente del PRD, sino de todos los demás partidos. Ya vemos que la gente de Vamos ya dijo que no quiere ir con Lombana y yo creo que Lombana se ha ido aislando por esa selectividad de con quién él habla. Yo creo que lo que menos uno debe hacer en política es dejar de hablar con la gente. Miren que Blandón ha dicho que se ha reunido con Martín. Martín está abierto a hablar con todo el mundo, pero creo que la alianza que está gestionando Martín va mucho más allá de una alianza política. Los partidos están totalmente desprestigiados. Todos, inclusive el Popular también. Pero como es tan pequeño, la gente no le presta mayor atención y todavía queda algo de reminiscencia de lo que fue. Yo no soy miembro de ningún partido en este momento. Yo decidí apoyar a Martín a pesar de que yo fui uno de los que denuncié a Martín por el caso de Odebrecht. Él lo ha explicado a mi juicio en forma satisfactoria
y decidí que era la mejor opción. Y por eso estoy en este camino. Creo que las posibilidades de seguir adelante y construir lo que él va a anunciar mañana, tengo entendido, de un Panamá posible con quienes, con todos los panameños que quieren lograr un mejor Panamá, para activar la economía, para darle sentido a la seguridad social, cosas concretas, como por ejemplo que los centros de salud se les extienda el horario para que puedan atender no solamente de 7 a 3 de la tarde, sino hasta altas horas de la noche, para que los centros de salud que han sido abandonados, no por este gobierno, sino de los gobiernos anteriores que tanta plata han tenido. Miren ustedes, el otro día nos decía Dulcidio de la Guardia, ministro de Hacienda o de Economía del gobierno de Varela, que en los gobiernos de Martinelli, Varela y Martín Torrijos no se había endeudado el país tanto como se ha endeudado en este gobierno. ¿Y qué obras vemos de este gobierno? Te repiten lo de la pandemia como si fuera un disco rayado. Y cada vez que se va acercando el final del gobierno, las advertencias de que el tamal que se va a encontrar con el manejo de la pandemia, con el manejo de todos los dineros que se manejaron, valga la redundancia, en torno a todos los vales digitales, las ayudas, etcétera, eso va a explotar porque allí hubo muchísimo dinero que se perdió y no se justifica la cantidad tan grande de recursos. Pero la pregunta aquí, Billy, la pregunta es, ¿Martín Torrijos está dispuesto a... Se congeló. Al encontrar estos escándalos que tú estás hablando, cuando encontremos esta caja de Pandora de estas irregularidades, si realmente va a accionar eso para demostrar al pueblo panameño, y no con promesa, con hechos, de que él va a ir en contra y va a perseguir esos delitos que se hayan cometido contra el Estado. Porque yo creo, no puedo comprobarlo, pero yo creo que aquí se han cometido muchos delitos con este tema de la pandemia. Pero lo que necesitamos escuchar de Martín, que si él está dispuesto a hacer eso, porque aquí lo que yo le pregunté en días pasados a Martín era que la esencia de lo que está viviendo Panamá con relación a todos estos acontecimientos es precisamente el alto grado de corrupción que vive el país. Y necesitamos limpiar eso realmente, porque eso es lo que es la esencia que nos lleva... Me está dando una llamada. Bueno, yo creo que Martín ha sido claro en el sentido de que el país tiene que enderezarse y que la justicia tiene que aplicarse a todos por igual. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestro país, y una de las razones por las que personas como yo está apoyándolo es precisamente porque estoy convencido de que vamos a llegar hasta el final. Se ha comprometido a reformar el concepto de cómo escoger un buen procurador, un buen contralor, que todos esos serán responsabilidades del nuevo gobierno, un buen fiscal electoral, un buen administrador de ANTAI, entidades que han estado totalmente al servicio de los gobernantes. Vimos desde Martinelli el caso del fiscal electoral Peñalosa, que más que fiscal actuaba como si fuese un dirigente de Cambio Democrático. Vemos el caso del fiscal electoral actual, Dilio Arcia, que nunca va a investigar lo relacionado a su antiguo partido, aunque él haya renunciado para ocupar el cargo de fiscal electoral. Yo creo que hay situaciones que todos debemos exigir: Contraloría, Procuraduría General, Procuraduría de la Administración, ANTAI, Fiscal Electoral y tantas otras entidades que requerirán de la mayor capacidad de honradez y probidad de quienes las dirijan. Y yo creo que en ese sentido Martín Torrijos está comprometido.
No será fácil, porque lo que vamos a encontrar no es bonito. Lo que vamos a encontrar va a apestar. Sin embargo, hay cosas que no pueden aguantar más. Yo estaba hablando con este fin de semana y cambio un poco el tema, pero para que vean cómo nos perciben a nosotros. Estaba hablando con un visitante británico que viene todos los años a Panamá y me dice: Willy, en el último año veo una ciudad de Panamá mucho más deteriorada de la que vi el año pasado. Y lo vemos. Yo el otro día venía del Chorrillo, de Amador, me entré por el Chorrillo para el Casco Viejo y son dos Panamá que chocantes, hirientes. Lo que uno ve en el Chorrillo es destrucción, basura, desaseo, maledicencia, malos olores, hasta que llegas a la Plaza Herrera y ves otro Panamá lleno de turistas, lleno de lugares bonitos. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tolerar ese tipo de diferencias? Entonces yo creo que necesitamos un gobierno que, si bien es cierto, debe combatir la corrupción que tanto nos afecta, debe devolverle la esperanza a los panameños. Debe decirle a los panameños: es posible un cambio, es posible que mejoremos, pero para lograrlo necesitamos el apoyo de todos. Entonces, yo creo que en ese sentido, el apoyo que está recibiendo Martín Torrijos a nivel nacional, mientras otros se andan peleando que si yo voy a estar de presidente y tú vas a estar de presidente, o yo quiero la alcaldía y esto. No, Martín está tratando de decirle a los panameños: hey, aquí hay un camino, y ese camino pasa por encima de cualquier apetencia personal de dividir el gobierno. Miren cómo ya está, que yo quiero la alcaldía de Panamá. Yo me imagino, ya ayer lo dijo Blandón en el knockout que le hicieron en la prensa. Ya Álvarez dijo que él, no sé si en relajo, él quería ser procurador general. O sea, quieren repartirse el poder, como se ha hecho toda la vida en Panamá. Y eso tiene que acabarse. Me van a empezar un momentito que voy a buscar un poquito de agua, ¿sí? Permiso. Dale. Lo que pasa, bueno, vamos a esperar que Willy venga, porque lo que pasa es que lo que te digan en campaña, tú, Agustín, no lo vas a creer. Y es difícil garantizarte que eso va a ocurrir, porque no han entrado en el gobierno, no han podido medir el deterioro, la corrupción, la dilapidación, que han dilapidado todos los recursos del Estado. O sea, es muy difícil. Tú tienes que votar por creer, por imaginarte, por, bueno, no sé, por tener fe de que esto va a cambiar con X o Y candidato. Pero ni Martín ni nadie te pueden decir: oye, sí, yo lo puedo, o sea, yo te lo puedo decir ahora, pero yo no te lo puedo garantizar. No porque no quiera, sino sencillamente que no sé con qué me voy a encontrar. Bueno, mira, yo creo... Con belleza, te vas a encontrar con belleza, igual belleza de acto de corrupción, porque eso en todos los gobiernos se ha dado cuenta, pero todo el mundo ha guardado silencio. Aquí el problema que hubo, simplemente para mi posición personal, es que el señor Martínez rompió los códigos presidenciales, y por el cual él está pagando consecuencias. Porque yo creo que si él no hubiera roto algún código con Varela, yo creo que él estuviera feliz, contento con los millones que posiblemente se había llevado a sus hijos. El tema es que rompieron eso. Sí, yo creo, yo les doy mi opinión sobre eso. Definitivamente que nadie te puede garantizar lo que va a ocurrir. Sin embargo, con lo que estamos viendo en los demás, solamente hay un candidato que le está hablando al país de sus necesidades, de cómo resolver sus problemas, y ese candidato es Martín Torrijos. Oye el discurso de los demás, unos denunciando sin propuestas, otros peleándose como si el Estado fuese un pastel. Yo quiero este pedazo para mí, y a mí me das la cabeza, y a mí no me das el segundo puesto, y a mí me vas a dar la procuraduría, y yo quiero la alcaldía. O sea, yo creo que debemos ir pensando
como lo está haciendo Martín Torrijos, por encima de los partidos políticos, diciéndole al país lo que necesita el país, diciéndole cómo se van a resolver sus grandes problemas. Miren el problema que tenemos con el agua, miren el efecto internacional que tiene el problema de los barcos que no pueden cruzar como antes el canal de Panamá. Tenemos críticas mundiales de que no se ha manejado bien el tema. Y el único que ha hablado de la problemática del agua y de la importancia que tiene ha sido Martín Torrijos. Ya nosotros escuchamos en el discurso presidencial de inauguración de Cortizo hablar de un término que aquí no se sabía, la cosecha del agua, pero nunca se profundizó en eso y ya vemos que a nivel mundial la gente ha encontrado mecanismos para resolver el problema del agua, así que con la evaporación, con el rocío de la mañana, con la humedad, tantas cosas que se pueden inventar y aprovechar. Miren el problema de la basura. Tenemos 40 años de estar buscando soluciones para la basura y no las encontramos porque siempre está pendiente el que hay para mí. Entonces yo sí creo que el único que en este momento está hablándole al país de sus necesidades y de cómo resolver sus problemas, sin estar diciéndole yo quiero un pedacito aquí, yo quiero estar a la cabeza, yo quiero... No, yo creo que el país ya se cansó de eso. Miren, cuando salió la alianza entre PRD y Molinera, ¿qué fue lo que empezó a decir la gente? Oh, ya le van a dar la lotería otra vez. Digo, eso debe cambiar. La gente está harta de eso, está harta de sus diputados. Y Martín ha hablado muy claramente de cómo deben ser los diputados. Se ha hablado de cómo debe ser el presupuesto legislativo. Entonces yo creo que vamos por buen camino. Y bueno, personas como yo estamos comprometidos con esa lucha contra la corrupción, pero también para buscar solución a los problemas del país. Yo creo, Willy, que es loable lo que tú estás diciendo, lo que la propuesta de Martín, que él va a solucionar muchos problemas que se están viviendo. Digo, eso es loable, eso realmente yo no lo voy a desmeritar, esa promesa que él está haciendo. Eso está bien, eso no está mal. Y cada candidato dirá lo que le corresponde o que lo que quiera decir políticamente para poder ganar ese voto a la población con seriedad o mentira o no se sabe, porque también es un tema que no sabemos. Pero yo pienso que la esencia pura del candidato, en este caso Martín Torrijos, aparte de que lo que tú estás diciendo que me parece bien, es atacar de frente todo lo que él se encuentre, porque el problema de Panamá no es un tanto problema, sí, tenemos problemas de agua, de basura, el seguro social, sí, eso es una realidad, no se puede escapar. Pero la esencia sobre todas esas cuestiones es que se roban la plata por el cual estamos viviendo esos déficits de problemas con la población, porque si no se roban la plata, como dice Bukele, la plata alcanzaría. Entonces yo pienso que uno de los medulares de una campaña política de Martín sería precisamente esa, pero con la realidad de que él va a atacar eso, porque de qué vale que él puede hacer un buen IDAN, puede hacer una institución de acueducto, lo que quiera hacer, y seguimos con el mismo problema del cáncer, de la corrupción, y digamos, borrón y cuenta no, a lo que se robó, bueno, se quedó, vamos a darlo para después. No, es que aquí la esencia es esa también. Sí, Agustín, no creo que ese sea el propósito. Personas como yo, que todo el mundo me conoce en la comunidad y de mis luchas contra la corrupción, nos hemos comprometido a que eso que tú dices sea así. O sea, que se le dé sin persecución, con justicia, en la debida atención a todos aquellos que defalcaron de la parte pública de los recursos nacionales, porque esos son ladrones. Miren, hace 2 días, yo que leo mucho el periódico El País, salió una cuestión de los chupasalarios, los chupasueldos. Un diputado discapacitado que le pagaba $1,000 a un empleado y se quedaba con 800 y le daba 200. Esas son cosas que pasan aquí en la Asamblea. ¿Por qué? Claro. Porque no hay Contraloría. Willy, perdona que te interrumpo, pero en la emisora son muy estrictos con el tiempo, así que lamentablemente se nos ha ido. Hemos ya
cumplido con el espacio. Queremos agradecerle al licenciado Willy Cochés. Le hemos dado todas las anchas aquí en el programa para que nos nutra, nos informe, nos ilustre. Así que, Willy, muchas gracias por participar nuevamente aquí con nosotros, con Trocha Abierta. Gracias. Agustín Sosa. Dios lo bendiga. Agustín, Eduardo, Agustín Sosa. casa tempranito. Por invitación. Eduardo Castillero Lange y este servidor Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Hasta luego, hasta mañana. Hasta luego. Si Dios lo permite.